El reinado de la desolación. Capítulo 3. Separación. En el castillo de la armonía se encontraban Lúthien y Blue, preparando las cosas que Lúthien se llevaría a el Imperio de Cristal. Lúthien era la que se encargaba de guardar toda su ropa de invierno en una maleta mientras Blue se encontraba guardando y acomodando una serie de libros en una caja que Twilight le entregó. Disculpa, este libro ya no cupo en la caja, ¿y dónde lo guardo?, dice Blue sosteniendo lo que a primera vista parecía un libro de cuentos. No, ese es el de un viaje inesperado, dice Lúthien tomándolo y revisando la contraportada. Jeje, ¿sabías que el autor murió hace 175 años? No, dice Blue. Este libro es muy antiguo pero sigue manteniéndose y no es como otras historias que son aburridas porque ya pasó su tiempo y nadie les entiende, y este libro se sigue manteniendo igual de fresco e interesante que antes, dice Lúthien con nostalgia. Se ve interesante ¿de qué trata?, pregunta Blue un tanto curioso. Trata sobre un pequeño pony el cual se encamina a un viaje a lo largo de una antigua equestria para llegar al tesoro de un dragón dice Lúthien con una sonrisa bien marcada en su rostro. Es muy divertido y pese a ser un libro para niños es más que eso, y es una lectura de aventura muy completa, con personajes memorables y situaciones no tan infantiles y emocionantes. Se ve que es muy bueno dice Blue con una ligera sonrisa. Lo es es uno de mis favoritos, dice Lúthien. ¿Sabes qué? Toma dice ella entregándole el libro a Blue. ¿Qué haces?, dice Blue intrigado. Te lo regalo dice Lúthien. Pero ¿y no dijiste que era uno de tus libros favoritos?, dice Blue. Por eso quiero dártelo, dice Lúthien dándole un beso en la mejilla. Sé que lo cuidarás bien. Sí, dice Blue. Se queda mirando la portada, la cual era el dibujo de un inmenso dragón durmiendo sobre un vasto tesoro como cama, y frente a él se encontraba un pequeño pony terrestre. Pasan algunas horas y finalmente terminan de empacar. Creo que terminamos ¿falta otra cosa?, dice Blue. Creo que no dice Lúthien inexpresiva. Lúthien, dice Blue, de repente ella lo abraza fuertemente. No quiero irme dice ella con un tono melancólico. Pero ¿y ya hablaste eso con tus padres?, dice Blue. Sí, no entienden ellos insisten que me vaya dicen que solo así dejaré de meterme en problemas dice ella con melancolía. No te preocupes estoy seguro que no será por siempre dice Blue con un tono comprensivo. Aún así no quiero irme, dice ella con un tono melancólico. Te extrañaré mucho dice ella con melancolía. Yo también dice Blue acariciando su crin. Lo sabía que eran novios. Se escucha, los ponis voltean y ven a Starlight asomándose por la puerta. Cállate, Starlight, dice Lúthien con cólera. Jaja, solo vine a avisarles que la cena está lista, dice Starlight yéndose. Mi hermana es una idiota, dice ella con cólera y fastidio. Creo que le alegra que me vaya, ¿no es verdad dice Blue. Claro que sí. Si no fuera la consentida de Spike y mi madre. No sé qué es lo que le haría, dice ella con rabia. El tono con el que ella lo dijo fue tan severo y aterrador que incluso Blue sintió miedo de ella. Bueno dice Blue incómodo y un poco asustado, mientras se encogía en hombros y retrocedía lentamente, dirigiéndose a la salida. ¿No quieres quedarte a cenar?, dice Lúthien casi de inmediato. Por favor ruega a Lúthien. Mi madre me esperaba pronto pues se ve que se avecina una tormenta dice Blue. Por favor Spike hará chocolate caliente y galletas, ruega a Lúthien. Está bien, dice Blue con una ligera sonrisa. Mientras tanto, era de noche en el Imperio de Cristal, y en una pequeña casa de las tantas que hay, un padre estaba recostando a su hijo de 4 años. Buenas noches, hijo, dice el pony de cristal a su hijo. El niño se mostraba muy temeroso. ¿Pasa algo?, dice el padre un tanto preocupado. Papi, no quiero estar solo ¿puedo dormir contigo esta noche?, dice el potrillo con algo de miedo. Pero ¿qué es lo que pasa, mi cielo?, dice el padre frunciendo una ceja. Creo
Que hay un monstruo bajo mi cama, dice el potrillo medio cubriéndose con las sábanas. ¿Pero qué dices?, dice el padre un tanto incrédulo. Por favor, y no quiero estar solo dice el potrillo con miedo. El padre, para que su hijo se calme, decide ver debajo de la cama, y tal y como se lo esperaba, no había nada. No hay nada ahí. Descansa, hijo, mañana empiezas la escuela, dice el pony suspirando. Pero dice el potrillo con miedo. Tienes que aprender a dormir en tu propia habitación, hijo, dice el padre. Sí, pero, dice el potrillo un tanto alterado. Tienes que dormir en tu propio cuarto ya no tienes 2 años si quieres ser un niño grande tienes que aprender a dormir en tu propio cuarto, dice el pony con seriedad. Tu madre está enferma, no podemos molestarla, papi, es que dice el potrillo alterado. Entiende que ya no puedes dormir más en mi cama, dice el padre con severidad y ya a punto de perder la paciencia. Es que papi, esa cosa me va a comer si estoy solo, dice el potrillo ya empezando a llorar. Está bien te dejaré dormir conmigo esta noche pero por favor que sea la última vez, dice el padre suspirando. Gracias papi, dice el potrillo con una ligera sonrisa de alivio. Ambos ponis se van a la habitación del padre y se recuestan en la cama junto a una yegua embarazada, la cual se veía en un estado muy decadente, sudando a montón y la piel pálida. Esta temblaba como si tuviera mucho frío, pese a que estaba tapada con al menos 7 cobijas bien abrigadoras y aún así esta tenía frío. El potrillo brinca hasta la cama y se queda mirando a la yegua dormida. Mami no se siente bien, ¿verdad?, dice el potrillo un tanto preocupado. Se pondrá mejor y no te preocupes, dice el semental con seriedad, mientras tocaba la frente de la yegua. Tiene mucha fiebre el doctor me dijo que solo era un resfriado pero las medicinas que le doy no hacen ningún efecto, piensa el semental mientras acariciaba la crin de su esposa. La yegua medio abre los ojos y ve a su esposo y su hijo frente a ella. Cariño, dice la yegua con dificultad. Mami, dice el potrillo preocupado. Vienes a acompañarnos esta noche, ¿verdad?, dice la yegua con dificultad y dando una ligera sonrisa. Sí, dice el potrillo con una ligera sonrisa. Ven cariño, dice la yegua haciendo espacio en la cama. El potrillo se recuesta junto a ella y la yegua la abraza con su casco. El semental se recuesta junto a ellos, dejando a su hijo en medio de ambos. Buenas noches, hijo, dice el pony suspirando, dándole un beso en la mejilla al potrillo. Descansa cariño, dice este, pero la yegua en lugar de responder solo da exhalaciones con dificultad. Muy buenas noches papi. Buenas noches mami, dice el potrillo cerrando los ojos. Descansen, dice el semental con preocupación. Pasan un par de horas, el potrillo se durmió casi de inmediato, y la yegua seguía respirando con dificultad. Después de dejarte en la escuela llevaré a tu madre al médico otra vez esto me preocupa mucho, pensaba el semental mientras veía a su esposa e hijo dormir. Este mira por un reloj, notando que se trataban de las 12:34 de la noche. Creo que ya no despertará, piensa el semental mientras se levanta de la cama y toma al potrillo entre sus cascos. Este estaba profundamente dormido, por lo que no se dio cuenta de lo que su padre estaba haciendo. Cariño, ¿qué haces?, dice la yegua, quien a diferencia del potrillo esta no estaba del todo dormida, y se despertó cuando le quitaron a su hijo de entre sus cascos. Tiene que aprender a dormir solo en su habitación, dice el semental con seriedad. Pero ¿no crees? Dice la yegua algo insegura. Créeme, no es bueno consentirlos mucho a esta edad, dice el semental retirándose con el potrillo en cascos. Este lo regresa a su cuarto, lo cobija con suma delicadeza. Descansa, dice el semental acariciando la crin de su hijo con cuidado y luego regresa a su habitación con su esposa, la cual aparentemente se había vuelto a dormir. En definitiva, tengo que llevarte al médico mañana temprano, dice el semental con seriedad y preocupación. Este se recuesta junto a su esposa y vuelve a dormir. Pasan algunas horas, toda la familia estaba durmiendo cuando en eso, el padre de familia empieza a despertarse al escuchar una serie de ruidos extraños. ¿Qué es eso?,
dice este dando un bostezo. Se empieza a escuchar un sonido que al principio no identificó, pero posteriormente empezó a reconocerlo, cosa que lo confundió bastante. Este sonido era como si algo se estuviera amamantando, era exactamente el mismo sonido que se escuchaba cuando su hijo era un bebé y se alimentaba del pecho de su madre. El padre se levanta de la cama y mira en todas direcciones, intentando ubicar ese ruido. Al principio creyó que se trataba de su imaginación, pero este sonido cada vez se hacía más claro. Es entonces que ubica el ruido. Estaba no solo en la misma habitación donde él se encontraba, y no solo eso, sino también, según parecía, en la cama donde él estaba recostado. Inmediatamente voltea a ver a su esposa, la cual estaba debajo de muchas cobijas que la cubrían totalmente. Kai. Cariño, dice el pony con un nudo a la garganta. Estaba a punto de quitarle las cobijas a su esposa y ver si había algo más debajo. Sentía un frío recorrerle la garganta, ya estaba a punto de jalar de golpe las cobijas cuando de repente, se escucha un fuerte y desgarrador grito, el cual él inmediatamente reconoció. El semental salta de la cama y corre en dirección a la habitación de su hijo. La puerta estaba cerrada. Abre la puerta. Ábreme, dice el semental con exaltación y miedo. Papá, papá. Se escucha desde el otro lado de la puerta. El semental empuja la puerta, y sigue dándole de golpes y empujones hasta que finalmente logra derribar la puerta por completo. Al abrir la puerta se encuentra con la habitación de su hijo destrozada, con muchos muebles aventados, un desastre total y su hijo en el suelo, con su rostro inundado en lágrimas. Papá, eso quería comerme, dice el potrillo entre lágrimas y sollozos. El padre inmediatamente va a auxiliar a su hijo sin percatarse de que una larga marca de garra hay en la parte inferior de la cama del potrillo. Mientras tanto en el bosque Everfree, una tormenta azotaba los alrededores. Los animales huyen a resguardarse de la lluvia en sitios más elevados, todos se ocultan en sus cuevas y nidos e intentan mantenerse secos de esta. Muchos otros intentan evitar que entre agua a sus nidos, usando rocas y fango como brechas para impedir el paso del agua. Entre todo esto, solo había un ser que no se preocupaba por mojarse en la lluvia, un lobo azul el cual recorría los caminos inundados con suma facilidad y sin importarle que termine empapándose totalmente, recorriendo los caminos inundados, escalando los montes y montañas entre largos brincos y con sumo cuidado, yendo a toda velocidad sin detenerse y sin parecer ir a un sitio en específico, pues daba bastantes vueltas, recorriendo casi el mismo camino, durante toda la tormenta. Finalmente el lobo resbala cuando iba corriendo por un peñasco. Resbala apenas logrando sostenerse de la tierra para evitar una larga y dura caída entre un montón de arbustos y rocas. El lobo da un largo brinco y se aferra con fuerza contra un árbol para lograr recuperar el equilibrio antes de volver a tropezar. El lobo da un largo suspiro y busca un sitio algo estable para poder descansar. Se posa en lo alto de una montaña y se queda observando en dirección a Ponyville, más precisamente en el castillo de la Armonía, que desde tan lejos era visible para el lobo azul. El lobo se queda observando el castillo entre la lluvia. Pese a los estruendosos relámpagos que resonaban con fuerza en momentos, el lobo no despega su mirada de aquel castillo que se encontraba a lo lejos. El lobo empieza a emitir sonidos de tristeza y es entonces que el lobo empieza a encogerse y toma la forma de un unicornio azul. No era ningún otro más que Blue. El pony se queda sentado manteniéndose en la misma posición que el lobo tenía, mirando en dirección a donde se encontraba el castillo de la Armonía. Mirando el castillo con nostalgia y tristeza, intentando ubicar a lo lejos entre las tantas ventanas del castillo, él buscaba una que daba al cuarto de una pony en específico. Blue tiene, dice Blue con un tono melancólico mientras al mismo tiempo recordaba. Flashback. Regresando a aquel momento en el que Lutien y Blue se besaron, Blue estaba confundido, pero al mismo tiempo feliz y apenado, pues aunque él aún no estaba muy seguro de lo que era el sentimiento del amor, ahora más que nunca se le aclareció en su mente. Se sentía bien, pero al mismo tiempo se sentía terrible, pues sabía lo que significaba. Eso significa que será nuestro adiós, dice Lutien con pesar. Blue se quedó paralizado ante esto. Él no podía creerlo, no quería que esto se fuera así de simple. Adiós Blue. Me iré a casa y...
Tengo que empezar a empacar y, dice Lutien dándose la media vuelta. Espera. Dice Blue tomándola por el casco. En una semana empiezan las clases y... Tengo que preparar mis cosas, dice Lutien con inexpresividad. Pero dice Blue con un nudo a la garganta. Aquella fiesta de cumpleaños de los gemelos y... Ese día y... Después de la fiesta y... Todos regresarán a Ponyville y... Pero yo me quedaré, dice Lutien con inexpresividad. Pero no puedes y, dice Blue en negación. Mis padres tomaron la decisión y... Ya está hecho y... Lo siento en verdad, dice ella. Pero te irás a estudiar a el Imperio de Cristal y, dice Blue. Sí. Es una academia especial de magia, dice Lutien. Entonces iré contigo. Dice Blue apresuradamente. No creo que sea posible, dice Lutien con inexpresividad. ¿Por qué no? Soy un unicornio. Yo también puedo usar magia. Dice Blue. Es una escuela de magia avanzada y... Tu nivel es muy bajo, dice Lutien con seriedad. ¿Cómo lo sabes si nunca has visto lo que soy capaz? Dice Blue alterado. Hey. Blue. Aunque aprobaras el examen y... De todos modos no estaríamos juntos, dice Lutien. ¿Por qué no? Dice Blue. Primero es muy costosa la admisión y... En esta escuela trabajan muchos de los mejores maestros de Equestria, será muy demandante para ti, dice Lutien. No me importa. Dice Blue. Y tercero no tienes la edad, dice Lutien. ¿Qué? Dice Blue. Para entrar debes tener al menos 14 años y... Yo los cumpliré muy pronto y... Pero tú apenas estás por los 12, dice Lutien, eres muy joven, la única forma en que te admitan es que seas el unicornio más talentoso de todo Ponyville, dice Lutien, solo así pasarían por alto tu edad, pero dice Blue. Blue y de cualquier manera eres muy joven para mí. Tienes 12, dice Lutien. Solo eres mayor que yo por año y medio, dice Blue, cuando tengas 20 yo tendré 18, nos estamos adelantando demasiado Blue dice Lutien. No lo creo conozco gente que se lleva 5 años de diferencia y están casados, dice Blue. Seguimos siendo muy jóvenes de todos modos, dice Lutien con una ligera sonrisa, Blue y aún somos muy jóvenes y... Espero algún día volver a verte, dice Lutien dándole un beso en la nariz. Solo prométeme que algún día nos volveremos a ver, dice Blue. Algún día dice Lutien con una ligera sonrisa. Fin del flashback. Blue se encontraba posado en lo alto de una colina, completamente inmóvil bajo la lluvia, siendo bañado por esta completamente, pese al frío que debería estar sintiendo a este no le importaba en lo más mínimo, cada suspiro de Blue se veía claramente como una nube blanca de vapor. Pese a que ese día no fue la última vez que la vería, para ellos esa fue su despedida, dado a que fue la única ocasión desde ese día que estuvieron solos como tal. Los siguientes días Lutien se la pasó encerrada en su habitación, preparando sus cosas, y aunque Blue fue a visitarla esos días, siempre estaba alguien presente, ya sean sus padres o la hermana menor de Lutien. Blue empezó a recordar aquellos momentos que ambos pasaron juntos, los muchos juegos, situaciones y experiencias, una larga amistad que duró 7 años, y aunque ellos se habían prometido que se volverían a ver, esto para Blue aún así era muy difícil para él, quién sabe cuánto tiempo pase para que se vuelvan a ver. Blue se queda posado en la colina durante toda la noche, hasta que finalmente la lluvia se calma y poco a poco empieza a cesar, escuchándose apenas pequeños golpecitos que daban algunas gotas al caer. Todo parecía ser pacífico y tranquilo, aún estaba oscuro, pero faltaba poco para el amanecer. Llegó el momento, dice Blue poniéndose de pie, mirando en dirección al pueblo con gran seriedad. Es hora, dice él, dando un largo brinco y antes de llegar al suelo ya estaba en su transformación de lobo espectral, inmediatamente empieza a correr a toda velocidad, pasando por el fango, pisando los charcos de agua, corría tan rápido que no se preocupaba con lo que pasaba a su alrededor, pues provocó el levantamiento de mucho fango y terminó embarrándoselo a los hogares de muchos animales e incluso a algunos los bañó con esto mismo, animales que apenas empezaban a asomarse por sus hogares para asegurarse de que la lluvia
haya parado de repente eran bañados por un puñado de fango cuando el lobo azul pasaba a toda velocidad cerca de sus casas. Finalmente este sale del bosque Everfree, llegando a Ponyville, muy cerca de su casa. Fuera se encontraba Fluttershy con un paraguas. Bluey. Estaba a punto de ir a buscarte y... ¿Dónde estabas? Dice Fluttershy preocupada. Necesitaba aire y... Perdona madre y... No quería preocuparte y... Creí que estabas dormida, dice Blue con inexpresividad. Bluey. Estás empapado y, dice Fluttershy, y muy sucio, sí lo sé y... Perdona y, dice Blue tomando una manguera cercana con su magia y comienza a bañarse rápidamente con este. Oh my, dice Fluttershy. Ya no tengo fango y... Dice Blue inexpresivo. Bluey. Ve a ducharte y con agua caliente y... Te hará daño y, dice Fluttershy preocupada. Estoy bien madre y... Ya no tengo fango, solo necesito secarme, dice Blue. Blue ve a ducharte ahora mismo, dice Fluttershy con un tono severo, por favor y, dice más calmada y con un tono tímido. Está bien madre, dice Blue con una ligera sonrisa. Cuando bajes estará listo el desayuno y... Apúrate o se nos hará tarde para tomar el tren a el Imperio de Cristal, dice Fluttershy. Sí madre y, dice Blue inexpresivo. Hoy iremos a la fiesta de los gemelos de Cadance y nos despediremos de Lúthien, dice Fluttershy suspirando. Sí. Lo sé, dice Blue con seriedad.